Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo del canal de Codenautas, donde vamos a desarrollar una aplicación con React Native. La aplicación que vamos a desarrollar es una aplicación de tareas, donde vamos a tener una interfaz que nos va a permitir poder generar, poder eliminar tareas. Vamos a trabajar con una base de datos, por lo tanto también vamos a tener una parte backend, y para poder desarrollar nuestra aplicación, para facilitar ese desarrollo, usaremos el framework Expo. React Native nos permite poder desarrollar aplicaciones nativas tanto para Android como para iOS. Es una plataforma bastante utilizada, ¿no?, para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es dividir este desarrollo en dos vídeos. Un primer vídeo, que es en el cual estáis, donde nos vamos a centrar en lo que sería la configuración de un proyecto de React Native con Expo, donde vamos a instalar todas las dependencias y vamos a empezar a crear las diferentes ventanas. En el segundo vídeo ya pues tendremos más la parte que controla nuestra aplicación y esa parte backend, y finalizaremos evidentemente el desarrollo de nuestra aplicación de tareas. Lo primero que necesitamos es, lo que he comentado al principio, saber que para poder desarrollar nuestro proyecto de React Native vamos a utilizar el framework Expo, que se utiliza evidentemente para desarrollar este tipo de aplicaciones con esta plataforma. Lo que hace Expo es proporcionarnos una capa encima de las API de React Native para facilitar la utilización y el uso en el desarrollo de la aplicación que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Yo aconsejo utilizar Expo porque nos facilita mucho ese trabajo, y a la hora de desplegar la aplicación para producción también es una manera sencilla de poder hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página web de Expo, y fijaros que aquí podemos observar que tenemos un inicio rápido donde nos indican que para empezar a trabajar con un proyecto de React Native utilizando Expo tenemos que utilizar el siguiente comando que veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la instrucción que vamos a utilizar para poder generar nuestro proyecto. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a nuestro editor de código. Yo utilizo Visual Studio Code, como veis en todos mis vídeos, y tengo ya una carpeta preparada para generar ese proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el terminal, por lo tanto, nos venimos aquí, vamos a seleccionar Visual Studio Code y vamos a abrir nuestro terminal. Abrimos el terminal y aquí lo tenemos en esa misma carpeta, y aquí es donde vamos a pegar esa instrucción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos venimos aquí, la copiamos, nos volvemos a nuestro editor y pegamos esto. Fijaos que aquí nos indica npx create expo app, esa es la instrucción, y a continuación tendremos que indicar el nombre de la aplicación. Por lo tanto, por ejemplo, la vamos a llamar app tasks. Apretamos un enter y aquí ya empieza el proceso para poder generar nuestro proyecto. Le decimos que sí y ya pues vamos a ver cómo va a estar instalando las diferentes dependencias, etcétera, para generarlo. Fijaros que aquí ya ha creado la carpeta de proyecto y bueno, vamos a esperar un poquito a que instale todo lo que necesitamos. Muy bien, una vez que ha finalizado la instalación de nuestro proyecto, fijaros que aquí nos indica que evidentemente nos tenemos que dirigir a la carpeta de proyecto que nos ha generado para poder empezar a ejecutarlo. Muy bien, si vamos a la carpeta de proyecto, fijaros que aquí están todos los archivos y carpetas, donde tenemos un archivo principal, JavaScript, que es el app.js, es el archivo principal que vamos a tener en nuestra aplicación, y después tenemos, por ejemplo, la carpeta assets, donde disponemos de todos los iconos, imágenes que puede tener nuestra aplicación. Tenemos el package.json, que es el archivo de configuración donde vamos a poder ver las dependencias que tenemos instaladas, etc. Como veis es pues una estructura bastante sencilla, muy similar a lo que sería un proyecto de React para una aplicación web. Para iniciar la ejecución de nuestro proyecto vamos a hacer lo que nos ha indicado, nos vamos a ir a nuestra carpeta app-task, y aquí lo que vamos a hacer es empezar con su ejecución. Vamos a iniciarlo. Para ello utilizaremos expo start. Muy bien, y ahí vemos cómo se está iniciando. Fijaros que aquí lo que nos indica es que nosotros podemos abrir un simulador para Android, para iOS, podemos visualizarlo en un localhost.
en lo que sería un servidor local en nuestro ordenador, pero lo que vamos a utilizar es la aplicación móvil que tiene Expo para, escaneando este código QR, poder conectarnos a ella e ir viendo los cambios que vayamos haciendo en esta aplicación a tiempo real. ¿Vale? Es lo más cómodo y es con lo que yo suelo utilizar cuando estoy desarrollando aplicaciones con React Native y con Expo. Para ello, como comento, tenéis que descargaros la aplicación Expo Go para vuestro móvil. Entramos en nuestra aplicación Expo Go y tenemos la opción de Scan QR Code. Vamos a hacer clic en ella y vamos a escanear el código. Muy bien, y ahí vemos cómo ha cargado nuestra aplicación. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos visualizando? Pues vamos a pegar un vistazo. Nos venimos aquí, vamos al app.js y fijaros, voy a dar un poco de zoom, fijaros que es el texto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Es ese texto que nos está indicando que abramos este archivo para empezar a trabajar en la aplicación. Si yo ahora cojo este texto, por ejemplo, y escribo cualquier otra cosa y guardamos, ¿de acuerdo? Guardamos la aplicación, fijaros que a tiempo real estamos viendo los cambios en nuestro teléfono móvil. Es una manera muy cómoda de empezar a trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a instalar las diferentes dependencias que necesitamos para nuestro proyecto. Esas dependencias, más que nada, van a intervenir en la navegación entre ventanas, ¿de acuerdo? Y poder disponer de un menú en la parte inferior, poder acceder a diferentes iconos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con ello. Para eso, pues bueno, yo tengo aquí un pequeño documento donde están indicadas las diferentes dependencias que necesitamos, ¿de acuerdo? Fijaros, pues navegación entre ventanas, vamos a utilizar React Navigation de React Native. Después tenemos otras dependencias que tienen que ver también con la navegación entre ventanas, como React Native Screens, por ejemplo, el Native Stack para lo que sería el menú, y en la parte inferior, pues bueno, aquí tenemos también otros paquetes que vamos a utilizar, como el Material Bottom Tabs, por ejemplo, para disponer de ese menú inferior. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a ir instalando todas estas. Pues bueno, pues nos vamos a lo que sería nuestra aplicación. Y para ello, pues fijaros que vamos a tener abierto package.json y así vamos a ir viendo cómo se instalan. Debemos parar la ejecución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con control C paramos la ejecución de nuestro servidor y aquí pues ya vamos a ir indicando esas dependencias. Vale, pues ahí tenemos esta primera. Muy bien. Ahora a continuación instalamos la siguiente. ¿Vale? Este documento os puedo indicar en los comentarios los diferentes paquetes que tenéis que instalar para que lo único que tengáis que hacer es copiar y pegar, igual que estoy haciendo yo. Muy bien, pues instalamos el siguiente, el Native Stack. Y ya por último, los que intervienen en ese menú inferior y el acceso a los diferentes iconos. Muy bien, y en principio pues estos son los paquetes que vamos a usar. Veréis que a la hora de comunicarnos con nuestro backend vamos a utilizar en este caso las funciones de fetch, ¿de acuerdo? El API fetch, que ya por defecto podemos usarlo en nuestra aplicación. No hace falta instalar ningún paquete para poder comunicarnos con el backend. Muy bien, pues ya tendríamos instaladas las dependencias necesarias para nuestro proyecto. Y aquí vemos cómo se han ido generando en nuestro archivo package.json. Perfecto. Ahora ya podemos empezar a cambiar o añadir ciertas carpetas que necesitamos en nuestra aplicación y empezar a generar los archivos. Lo primero que vamos a hacer es, dentro de la carpeta del proyecto, vamos a crear una nueva carpeta que llamaremos Screens. Y aquí es donde van a estar todas las ventanas de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? También vamos a crear otra carpeta dentro de app-task que se llamará Components, donde tendremos los componentes que necesitemos, que en principio creo que solo vamos a necesitar un componente. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, lo siguiente que vamos a indicar aquí es que dentro de Screens vamos a crear los archivos que necesitamos. Entonces, le indicamos nuevo archivo
Y un primer archivo que vamos a utilizar en nuestra aplicación será menú.js. Menú.js es el archivo donde vamos a crear nuestra lógica de navegación entre ventanas. Y a continuación vamos a crear otra ventana, un nuevo archivo, que denominaremos newtask.js. En este newtask tendremos la ventana con el formulario para poder crear esa nueva tarea. Y de momento, por último, vamos a crear un nuevo archivo en screens que será task, que es la ventana donde se visualizará el portfolio con las diferentes tareas que obtendremos de la base de datos. Muy bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear un aspecto básico, tanto para new task como para task, ¿de acuerdo? Para que a la hora de probarlo no tengamos ningún error. Por lo tanto, venimos aquí y vamos a indicarle const task y a continuación vamos a indicar un return. En el return es donde va a estar los componentes que vamos a visualizar y por último fuera pues vamos a exportar este archivo, pues export default y en nuestro caso vamos a indicarle task. Muy bien, ahora aquí ¿qué es lo que vamos a visualizar? En principio lo único que vamos a tener ahí pues es una etiqueta de texto para que podamos disponer de algo en la pantalla, ¿de acuerdo? Pues vamos a importar, en este caso, text, y esto lo importamos from React Native, ¿de acuerdo? Pues indicamos React-Native. Vale, aquí vamos a ir importando pues todos esos elementos que necesitamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestra vista. Muy bien, en principio, como he comentado, sería una etiqueta de text. Y aquí en el return indicamos text y vamos a indicar, pues por ejemplo, el nombre de este componente o de esta ventana, que sería task, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así tal cual y esto pues lo podemos guardar. En new task vamos a hacer lo mismo, por lo tanto voy a copiar esto, nos venimos aquí y en nuestro caso vamos a cambiar ese nombre, que evidentemente es new task, aquí hacemos lo mismo y aquí pues indicaremos también new task de momento, ¿de acuerdo? Importando solo lo que sería esa etiqueta de texto. Perfecto. El siguiente paso va a ser desarrollar la parte del menú, ¿de acuerdo? Y ahora veremos que desde el menú vamos a acceder a las ventanas Task y New Task para poder navegar entre ellas. Y por último, lo que haremos será trabajar en app.js para poder visualizar ese menú y poder acceder a esa navegación entre ventanas. Por lo tanto, aquí vamos a generar ya todo lo que sería nuestro archivo menú, no va a ser como New Task o Task, que hemos hecho pues, una estructura de ejemplo muy básica para poder visualizarlo después. Nos venimos aquí a menú.js y vamos a empezar a importar todo lo que necesitamos. En nuestro caso, necesitamos importar el React Navigation, el Material Bottom Tabs, ¿vale? Porque vamos a disponer de ese menú inferior. Por lo tanto, aquí indicamos Create Material Bottom Tab Navigator. Muy bien, vamos a ver que lo autocompletado, que esté todo bien. Y de React Navigation Material Bottom Tabs. Perfecto. A continuación, también necesitamos acceder a ese paquete de iconos que vamos a utilizar. Por lo tanto, lo importamos también. Import. Y en este caso se denomina Material Community Icons. Vamos a ver que lo escribamos bien. Exacto. Y from tenemos React Navigation, Material, Community Icons. Pero aquí me lo he escrito mal. Aquí sería exactamente igual. Sería Material, Community Icons. Muy bien, pues ahí tenemos el acceso a esa dependencia. Y a continuación, lo siguiente que vamos a utilizar es el tema que tiene React Native, el React Native Paper, tanto import, en este caso utilizamos o importamos el useThem, from React Native Paper. Muy bien, con esto hemos accedido o estamos accediendo a
las dependencias que necesitamos en este archivo. Otra cosa que necesitamos es acceder tanto a las ventanas New Task y Task para que podamos navegar entre ellas. Por lo tanto, importamos también import task y en este caso from. Nos encontramos en el mismo directorio, por lo tanto le indicamos aquí que tenemos ./ estamos en el mismo nivel, task. Y hacemos lo mismo con new task. Pues import new task from new task. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear ese menú de navegación inferior. Por lo tanto, venimos aquí y creamos, por ejemplo, una constante que llamaremos tab y utilizamos el create material button tab navigator, ¿vale? Esta función que contiene esa dependencia. Y a continuación ya, vamos a ver que aquí se ha autocompletado esto, perfecto. Y a continuación ya vamos a definir esa función para nuestra ventana. Muy bien. Y aquí pues ya vamos a empezar a trabajar con la navegación. Para ello, nosotros lo que vamos a indicar, por ejemplo, vamos a utilizar ya return, luego veremos si necesitamos configurar alguna cosilla más, y vamos a llamar al componente, a ese tab.navigator, y aquí es donde vamos a definir ese tab de navegación, ¿de acuerdo? Donde podemos indicar un color de fondo, el color de activación cuando esté activo cierto icono, por ejemplo, el color de inactivación, ¿de acuerdo? Ciertas características de aspecto para nuestro menú de navegación. Muy bien, pues aquí nosotros vamos a indicarle, por ejemplo, el tab bar activate background color, que le vamos a indicar, por ejemplo, que cuando esté seleccionado cierto icono, pues vamos a indicarle que sea, perdón, cuando esté activo, vamos a indicarle que sea de color blanco. El activate color, este sí que vamos a indicarlo, en nuestro caso como color negro. Vale, estos estilos ya es lo que vosotros queráis. Aquí cada uno puede seleccionar lo que quiera. El inactive color, por ejemplo, pues vamos a indicar un color, por ejemplo, más customizado, ¿vale? Esto ya como nosotros queramos. Este es el que yo estoy utilizando en la aplicación que habéis visto al principio. Muy bien, y el bar style le pasaremos unos estilos, ¿vale? A este menú de navegación. Para los estilos, nosotros vamos a definir en la parte inferior como todas esas características de estilo. Para ello, nosotros tenemos que importar el style sheet, por lo tanto aquí le indicamos style sheet, esa hoja de estilos, que después vamos a utilizar, y esto lo hacemos desde React Native. Perfecto, ahí lo tenemos. Muy bien, para ello, aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí al final vamos a crear esa hoja de estilos, por lo tanto vamos a crear un objeto que llamaremos styles, y a ese objeto le vamos a añadir ese componente donde vamos a crear los diferentes estilos. En nuestro caso vamos a definir navigation bar, por ejemplo, esto ya lo llamamos como nosotros queramos, y aquí vamos a indicarle qué estilo queremos indicar, ¿no? Por ejemplo, el background color, pues aquí le indicaríamos background color. Fijaros que aquí nosotros lo que utilizamos son, como si estuviéramos escribiendo, en nuestro caso, CSS, pero es muy parecido, como podréis ver. Lo único es que no podemos utilizar guiones, ¿de acuerdo? Fijaros que background color, si lo escribiéramos en CSS, cuando trabajamos, por ejemplo, en una aplicación web, lo haríamos así, con la C minúscula, ¿de acuerdo? Y aquí no podemos utilizar esos guiones medios. Vale, es una de las diferencias que tenemos cuando trabajamos con React Native. Muy bien, pues ahí tendríamos definido ese componente que tenemos aquí. Muy bien, y ahora a continuación lo siguiente que vamos a hacer es vamos a pasarle aquí ese estilo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, me está indicando un error.
¿vale? Que no es de este tipo de anotaciones. Vale, vamos a ver dónde estaría el fallo. Tenemos background color, aquí tenemos, esto estaría bien, que lo tenemos abierto. Vale, perdón, aquí le he puesto paréntesis en lugar de una llave. Perfecto. Muy bien, así ya lo tendríamos. Entonces, ahora ya lo siguiente que vamos a hacer, fijaros que aquí le vamos a pasar ese estilo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir completándolo. Para pasar el estilo utilizaríamos styles, ¿vale? Fijaros que es el objeto que tenemos aquí abajo y vamos a acceder con la anotación de punto a, en este caso, navigation bar. Y fijaos que de este modo a Tab Navigator le vamos a aplicar ese estilo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, aquí yo he puesto background color para que sea la barra de color blanco, pero luego vamos a añadirle, pues si necesitamos algún padding, etc. Muy bien. Continuamos, pues aquí lo siguiente es que vamos a cerrar este Tab Navigator y la etiqueta de cierre que nos genera la vamos a poner más para abajo porque aquí dentro vamos a estar estableciendo las etiquetas de Tab Screen para cada una de las ventanas. Por lo tanto, aquí lo primero que vamos a hacer es llamar a tab.screen. ¿Este tab.screen qué es? Pues son los diferentes iconos que cuando pulsemos nos van a redirigir a la ventana que nosotros estamos solicitando, ¿de acuerdo? Y vamos a tener una primera ventana que le vamos a pasar name, que será tareas. A continuación le vamos a indicar, vale, qué componente es el que tiene que ejecutar. En este caso es el componente task, ¿vale? Este componente que hemos importado. Muy bien, pues aquí le indicaríamos task. Lo siguiente que vamos a hacer es indicarle una serie de opciones que podemos ir aplicar al Tab Screen, donde vamos a definir cuál va a ser el nombre de la etiqueta, lo que va a aparecer, el texto que aparecerá debajo del icono y ese icono. Por lo tanto, para ello definimos options y este options abrimos doble llave y aquí dentro pues vamos a indicarle tab bar label y este tab bar label vamos a decir que queremos que pinte debajo del icono pues el texto tareas. Y a continuación el tab bar icon, que en nuestro caso esto va a ser una función y esta función o a esta función le vamos a meter lo que sería el material community icons, es decir, esa dependencia que hemos importado y vamos a name y en este name aquí es donde tenemos que indicar el nombre del icono que queremos mostrar. Para esto, si nosotros nos vamos a nuestro navegador, fijaros, y aquí nos vamos a Material Community Icons, bueno, aquí me ha llevado directamente a, vamos a ir Material Community Icons. Muy bien, y aquí accedemos a esta página web y aquí podemos acceder a los diferentes iconos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestro caso, para acceder a tareas vamos a tener un icono de tipo lista, entonces si aquí indicamos, por ejemplo, list, esta página, pues fijaros que aquí nos saldrán todo lo que tenga que ver con listas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, pues vamos a utilizar este icono de aquí que indica View List. ¿De acuerdo? Podéis utilizar, evidentemente, que vosotros queráis. Entonces, lo único que tenemos que hacer es coger este nombre y lo tenemos que colocar aquí, en este atributo o en este parámetro name. Por lo tanto, aquí indicaríamos view-list. Perfecto. Lo siguiente que le podemos pasar a este icono es el color. ¿De qué color queremos que sea ese icono? Y, por ejemplo, pues vamos a hacer que sea de color negro. Y a continuación podemos pasarle el tamaño, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues inicialmente el tamaño 24. Veremos cómo nos va quedando, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que aquí ya tendríamos ese primer tab screen. Vamos a cerrar el tab screen. Perfecto. Aquí nos faltaría evidentemente esa etiqueta de cierre. Muy bien, y ahí tendríamos ese primero. Muy bien. Aquí, bueno, en principio podríamos cerrarlo directamente aquí. No haría falta esa etiqueta de cierre, lo cerramos aquí, que sería mucho más correcto.
Pues ahí tendríamos ese primero. Ahora cuando lo tengamos lo visualizaremos en nuestra aplicación, volveremos a ejecutarla. Muy bien, nos queda el otro componente de navegación, en nuestro caso, que sería para poder acceder a la ventana de nueva tarea. Entonces esto lo podemos copiar, lo pegamos, ¿de acuerdo? Y aquí pues pondremos nueva tarea, aquí sería new task, a continuación pues nueva tarea, el texto que se va a visualizar, y vamos a buscar algún icono, el icono que queramos poner, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos venimos aquí al navegador y si ponemos task, pues aquí, por ejemplo, tenemos este mismo, ¿no?, que podemos utilizar. Vale. Fijaos que aquí nosotros podemos copiar el nombre, este es mucho más largo, entonces copiamos ese nombre haciendo clic, nos volvemos a nuestro editor y este lo vamos a cambiar. Vale. Y pegamos ese texto. Muy bien, y ahí ya tendríamos nuestro menú de navegación que ahora vamos a visualizar. Por lo tanto, para visualizarlo, nos vamos de nuevo a la aplicación, si no la tenemos activa, como es mi caso. Muy bien, y vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a poner aquí Expo Start de nuevo. Y esperamos a que vuelva a ejecutarlo. Y fijaros que aquí nos dice que podemos presionar R para recargar la aplicación. Le damos ahí. Muy bien, y ahí recarga. De momento solo vemos eso porque lo siguiente que vamos a hacer es, dentro de app.js, vamos a acceder a este archivo para que podamos visualizarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora nos vamos, bueno, esto lo guardamos tal cual está, y nos vamos a la app.js, y aquí lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a acceder a este archivo de menú para ver cómo nos queda nuestro menú de navegación y podemos aplicarle ya de paso la funcionalidad para pues bueno, que podamos navegar entre las ventanas. Por lo tanto, aquí en este app.js vamos a ir quitando ciertas cosas. Por ejemplo, no vamos a necesitar nada de estilo, esto lo podemos quitar. Muy bien. Y aquí, dentro de lo que es este View Style, esto tampoco creo que lo vayamos a necesitar. Todo esto lo quitamos. Sí, realmente podemos quitarlo todo. Y esto lo mismo. Entonces vamos a importar el Navigation Container. Y ese Navigation Container es de React Navigation Native. Esto estaría bien. Perfecto. Y a continuación importamos también Create Native Stack Navigator de Native Stack, que es la otra dependencia que habíamos instalado. Con esto vamos a generar pues, ese stack, esa especie de pila de navegación para navegar entre las ventanas. Y después vamos a acceder a este archivo menú.js. Si nos venimos aquí, nos haría falta hacer el export de menú para poder acceder a él. Muy bien, entonces nos venimos aquí y lo mismo. Hacemos el import, menú, y en nuestro caso, from, tenemos que, o estamos, en nuestro caso, lo tenemos dentro de screens, por lo tanto tendremos que entrar en screens, es el mismo nivel, accedemos, fijaros que aquí nos sale los diferentes elementos, aquí tendríamos screens, que estaba al final, y en screens podemos acceder a cualquiera de los archivos, que en nuestro caso sería nuestro menú. Muy bien. Con eso ya hemos accedido al archivo y vamos a crear, lo primero de todo, vamos a crear el stack. Por lo tanto, creamos una constante que llamamos stack y vamos a ejecutar la función de crear native stack navigator. Muy bien, para crear esa instancia de stack. Y a continuación ya nos metemos en el return para la vista de nuestro componente. Aquí dentro del return vamos a utilizar un primer componente que es el navigation container. Perfecto. Hacemos espacio, que es el que tiene que abarcarlo todo. Y vamos a crear, en nuestro caso, el stack screen.
Vamos a ver. Que lo autocompletado lo vamos a quitar, porque no sería necesario cerrarlo, pero sí nos tenemos que meter aquí. Muy bien. Perfecto. Y aquí la S es en mayúscula. Muy bien. Stack.screen. Y aquí dentro nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a indicarle el nombre, name, en este caso será menú, en esa navegación. Vamos a indicarle el componente que tiene que cargar, que es el menú que hemos creado, por lo tanto component menú, y a continuación las diferentes opciones que podemos utilizar para temas de estilo, que queramos representar, etc. Nos indicamos options, tenemos un parámetro que es el título, que podemos indicarlo como mis tareas, por ejemplo. Esto va a ser un título que veremos que va a salir en la parte superior, ahora lo veréis. Y a continuación vamos a utilizar el header, vamos a alinear de forma centrada a lo que sería ese texto, ese título. Por lo tanto, title, align, y le indicamos center. Muy bien. Lo siguiente que vamos a indicarle dentro de estas opciones es el color de fondo. Vamos a indicar header style. Y este header style vamos a pasarle un background color. Y ese color, pues, por ejemplo, vamos a indicarle que sea de color blanco, por ejemplo. Muy bien. Y ya a continuación, vamos aquí para abajo, vamos a pasarle el header tint color para el texto. Este sería el color que tendrá nuestro texto de título. Y por último, pues si queremos indicarle, por ejemplo, que el texto sea en negrita, pues podríamos pasarle el header title style. Vamos a ver, header title style. Tenemos aquí. Y le pasamos, por ejemplo, ese font weight y le diremos que esté en negrita. Perfecto, pues ahí tenemos eso. Ahí cerramos con Navigation Container, perfecto. Y a continuación vamos a ver, que ahí tendríamos ese stack, pero nos ha faltado una etiqueta que tenemos que agrupar los diferentes screens que podríamos tener. ¿De acuerdo? En nuestro caso, en nuestra aplicación solo vamos a tener este stack screen, pero vamos a pasarle el Stack Navigator que nos ha faltado. Y aquí cerramos. Y esta etiqueta de cierre es la que tenemos que poner al final. Vamos a venir aquí y le indicamos que nos quede así. Perfecto. Vamos a bajar esto un poquito para verlo todo bien. Y ahí tendríamos ese stack. Vale. Con eso nosotros vamos a guardar el cambio. Vamos a ver. Vale, y aquí nos indica que no puede obtener, vamos a ver, el Material Community Icons. Vale, el fallo se encuentra aquí en Material Community Icons, como nos están mostrando, que, bueno, a la hora de autocompletar, esto está mal. Esto no, Material Community Icons no viene de React Navigation, esto no me he dado yo cuenta. Esto viene de React Native Vector Icons. Vector Icons. Vale, ahora sí que estaría bien. Vamos a guardarlo y vamos a parar la ejecución y volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Vale, con Export Start y podemos lanzarla de nuevo. Vale, ahí está volviendo a ejecutar nuestra aplicación, la vuelvo a construir. Muy bien. Y aquí nos dice que Stack Navigator no existe dentro de app.js. Vale, pues nos venimos aquí, tenemos el Stack Navigator, que aquí tenemos, vamos a ver, Native Stack, y si repasamos, vamos a ver,
tenemos Stack Navigator, aquí me ha faltado un punto, evidentemente, sería stack.navigator, y por lo tanto aquí lo mismo. Vale, guardamos. Vale, y ahí ya tendríamos nuestro menú. Ahora ya pues hemos corregido los fallos que teníamos y fijaros que tenemos tareas donde estamos visualizando en pantalla task. Fijaros que eso de ahí, ¿qué es? Si nos vamos a ese archivo task, es este texto. Si yo, por ejemplo, lo modifico y guardamos, pues fijaros que se modifica. Muy bien, y si apretamos nueva tarea, pues ahí vemos que nos redirige a la ventana de nueva tarea. Por lo tanto, ya tendríamos esta primera parte donde hemos generado este menú de navegación entre ventanas. Vemos que pues bueno, funciona correctamente. Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho. Si nos vamos a menú, pues bueno, aquí hemos creado ese menú de navegación con Tab Navigator. Perfecto. Fijaros que podemos aplicarle pues, diferentes elementos de estilo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos que nos da un color como violeta a la hora de seleccionarlo, que eso lo podemos cambiar si queremos. Por ejemplo, a la hora de cambiarlo, esto lo podemos hacer con lo siguiente. Si nos venimos aquí en menú, nos venimos antes, vamos a utilizar también const theme, el tema que nos va a dar con use theme, ¿de acuerdo? Esto de aquí es el tema del React Native Paper y podemos cambiar el color de ese tema, es decir, podemos indicarle theme.colors y, por ejemplo, vamos a cambiar ese color violeta, que sé que viene por defecto, por un color, por ejemplo, gris claro. Por lo tanto, tenemos que acceder a Secondary Container y aquí pues vamos a pasarle, por ejemplo, E5, que sería una tonalidad de gris, más o menos clara. Vamos a guardar y ahí vemos cómo nos ha cambiado, ¿de acuerdo? En nuestro menú. Ahí podéis poner el color que queráis, podéis hacerlo transparente, lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es añadir algún estilo también, por ejemplo, en Navigation Bar, que aquí tenemos, y podemos cambiarle, tenemos el color de fondo, que es blanco, que sería ese color de fondo del menú. Por ejemplo, para que veáis cómo funciona, si yo pongo negro, pues veis cómo ha cambiado. Evidentemente, podéis poner el color que vosotros queráis. Y podemos añadirle alguna separación, por ejemplo, un padding bottom para que esté más separado. Vale, aquí ya podríais cambiar estos estilos como vosotros quisierais. Por ejemplo, de 5, si apretamos Enter, pues se ha elevado un poquito. Podemos establecer un borde superior, por ejemplo, a la ventana, porque luego podemos pintar la ventana de color blanco, por ejemplo. Podemos indicar border top width. Por ejemplo, ahí tenemos ese componente y le podemos indicar, por ejemplo, el 0.5, eso ya como queráis. Y el color, ¿no? Pues border top color, por ejemplo. Y fijaros que haya generado esa línea, ¿de acuerdo? Eso ya, todos los estilos como los queráis cambiar. Muy bien, pues lo que sería este primer vídeo o este objetivo para el primer vídeo ya lo tendríamos, ¿de acuerdo? Ya en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la lógica de cada uno de los componentes de estas ventanas y trabajaremos también en el backend. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente lección para continuar con la aplicación y acabar el desarrollo de nuestra aplicación de tareas con React Native.